volumen 3, capítulo 51. Dice algo bien interesante y que yo estoy seguro que en este tiempo suena ridículo, pero no es ridículo, es lo que Dios quiere. La ridiculez es que los católicos no tenemos el valor de hacerlo. Eso es lo ridículo, que siendo católicos no tenemos el valor de hacerlo. El volumen 3, capítulo 51, dice, explica cómo debe hacer la iglesia para conocer quién le pertenece. ¿Cómo debe hacer? Dice, convocados, póngale usted un colegio católico, porque todo colegio católico debe tener un único fin, llevar las almas a la santidad. Ese debe ser el fin de todo colegio católico, de sacerdotes, máxime si están dirigidos por sacerdotes y religiosas, que se han consagrado totalmente a Dios para servir a Dios. Y si no están, si están dirigidos por un director laico católico y se declara católico, ese tiene que ser el fin. Entonces, ¿cómo debe hacer esa persona? Porque ¿a quién va a convocar? A miembros de la iglesia, ¿no? Que tengan ese mismo fin. Dice, convocados, luego deben ser pasados por la criba de la confesión. Así sus miembros serán fuertes y listos para el apostolado. Imagínense. Bueno, esto sucede, dice, la obediencia de rogar al Señor que me manifestara el modo de atraer los ánimos al catolicismo y de renovar tanta incredulidad. Luisa está pidiéndole eso. El confesor le da la obediencia a Luisa de que ore por eso, que Dios manifieste cómo hacer. Dice, le rogué varios días y el Señor se dignaba manifestarse sobre este punto. Finalmente, esta mañana me encontré fuera de mí, transportada al interior de un jardín. Me parecía el jardín de la iglesia y estaban en él muchos sacerdotes y otras dignidades que disputaban acerca de este asunto. Y mientras disputaban se presentaba un perro de desmesurado tamaño y fortaleza. La mayor parte quedaban aterrados y abatidos, que llegaban a dejarse morder de aquella bestia, y luego se retiraban acobardados por la acometida. Solo que aquel perro enfurecido no tenía fuerza para morder a los únicos que tenían a Jesús como centro en su propio corazón, de modo que formaba el objeto de todas sus acciones, pensamientos y deseos. Así, Jesús formaba el sello de estas personas y la bestia quedaba tan débil que no tenía fuerza ni para respirar. Pues bien, mientras disputaban, yo sentía detrás de mis espaldas a Jesús que decía, todas las demás sociedades conocen quién pertenece a su partido, solo mi iglesia no conoce quiénes son sus hijos. El primer paso es conocer quiénes son los que le pertenecen, y a estos los podéis conocer, es consejo de Dios, ¿no? Fijando un día para una reunión, a la cual los invitaréis, a fin de que quien es católico intervenga en ella, acudiendo al lugar a propósito para dicha reunión y a fin de establecer allí, con la ayuda de los católicos seglares, lo que conviene hacer. Primer punto, que se diga expresamente que la reunión es para católicos. Como decir, en este colegio necesitamos profesores católicos, practicantes. En esta empresa necesitamos católicos practicantes. Primera condición. El segundo paso es obligar, no sugerir, no proponer, obligar a la confesión a aquellos católicos que intervienen, pues ella es la cosa principal que renueva al hombre y forma a los verdaderos católicos. No se concibe una entidad católica que tenga adúlteros como empleados. Pero es que él no se puede confesar porque él no es, con la señora con quien vive no es su esposa. ¿Y yo cómo hago? Yo no me puedo meter en su vida privada. Es que como no tenemos claro el objetivo de a dónde vamos, no hay esa claridad, entonces no se puede hacer esto. Porque ya hiciste un contrato de trabajo y ya no lo puedes, que tú no tienes definidos tus objetivos. Entonces por eso no se pueden hacer las cosas. Jesús lo dice muy claro. Pero cuánto valor, por eso digo, nos falta a los católicos. Esto se hace y ese es una ridícula, un retrógrado, un
pasado de moda, mejor dicho. Estamos en el tiempo de las cavernas. Lo ridículo es que no se esté haciendo. Eso sí es ridículo, pero hoy el mundo está al revés. Y esto no solo a quienes se encuentran presentes, sino obligar también al patrón a que exija a sus súbditos la confesión, y en caso de que no lo consigan por las buenas, a que los despidan de su servicio. Lo dice Jesús claro. Cuando todo sacerdote haya formado al grupo de sus católicos, podrá avanzar a otros pasos superiores, puesto que el reconocer la oportunidad del tiempo para adentrarse en los partidos y la prudencia en manifestarse es como la poda de los árboles que hace producir abundantes y sazonados frutos. Es lo que el Papa está tratando de hacer. Todo político que se diga católico tiene que públicamente sentar su posición frente a las leyes contra la Iglesia. Se lo exige públicamente, no es allá escondido en la Cámara de Representantes ni en el Senado, no, tiene que hacerlo públicamente. Y si no, no se llame católico. Uy, pero es que se ven cosas tristes, es que, mira, es que ni se debiera aceptar un debate sobre esos puntos con personas que nada que ver con la Iglesia. O si se acepta el debate, es como quien dice para dar en el blanco, o no se acepte, no para que la otra persona se sienta bien y quede contenta porque no lo desenmascaraste, tampoco lo aceptaste, pero no lo desenmascaraste. Y entonces, es como la poda de los árboles que hace producir abundante y sazonado frutos, pero si no se poda el árbol, presenta así una hermosa pompa primaveral y de flores, pero apenas cae una escarcha o apenas sopla un viento, como el árbol no tiene suficiente humor y fuerza con que sostener tantas flores para transformarlas en frutos, resulta que caen las flores y el árbol queda desnudo. Así acontece en los asuntos de religión. Primero debéis formar un cuerpo conveniente de católicos para poder hacer frente a los otros partidos, y luego podréis llegar a adentraros en los demás partidos para formar uno solo. No es concebible ningún grupo apostólico conformado por personas que estén en vida de pecado. Y lo están conformados. Y hacen apostolado. ¿Qué apostolado? ¿Qué fruto tendrá ese apostolado? ¿Qué santidad de vida se va a producir de esas acciones? Nada. Bueno, esto para que veamos lo fuerte que es Jesús en estas cosas. Ahora, el volumen 4, capítulo 82. Cuando ya la hemos leído en otro momento, no importa. Habla de la pasión que sufre la Iglesia y que actualmente está moribunda, pero que luego recobrará su pleno vigor. ¿Cuándo? Cuando sea levantada la cruz. Mi Iglesia parece estar moribunda, especialmente en cuanto a las condiciones sociales que con ansia esperan el grito de muerte, pero valor, hijo mío, después de que llegues al monte en el acto de levantarse la cruz, todos se sacudirán y la Iglesia dejará el aspecto de moribunda y recobrará su pleno vigor. Esto es una visión que Luisa tiene de Cristo unido al Papa, ¿no? Y esto se lo está diciendo al Papa. Solo la cruz es el medio para esto, como solo la cruz fue el único medio para llenar el vacío que el pecado había causado y para unir el abismo de distancia infinita que habría entre Dios y el hombre. Así en estos tiempos, solo la cruz hará que mi Iglesia alce la frente valerosa y fulgurante para confundir y poner en fuga a los enemigos. Pero no olvidemos la unidad. He querido leer esto en el capítulo de la unidad porque ¿quién va a ser crucificado? El cuerpo de Cristo, y ahí estamos nosotros. No es el Papa el único que va a sufrir. Empieza a sufrir el Papa y con él todos los que vamos a estar unidos a él. Persecución en la familia, a todo nivel. No le tengamos miedo a la persecución y Dios nos tiene que ir preparando de a poquito. Y entonces si somos fieles en lo pequeño, seremos fieles en lo grande cuando lleguen esos momentos fuertes. Si tú eres capaz
de perder un amigo por tu fe, das el primer paso. Es que yo ya no lo invito, es que se ha vuelto tan beata, no, es que ya vive metida allá, que él ya no estudia sino el catecismo, ya no habla sino de Dios, entonces vas a perder amistades, te van a empezar a criticar. Si vamos siendo capaces de ir afrontando con valor, apoyados en la gracia, porque ahí está el valor, no en nosotros. Somos muy cobardes y yo sé que nuestra primera reacción es echar pie atrás, porque eso somos, flojos, inconstantes, débiles. Pero si estamos anclados, unidos a esa voluntad divina que es nuestra fuerza, y un decir como San Pablo, todo lo puedo en aquel que me conforta, ya Dios, reconociendo nuestra debilidad y acudiendo a su fuerza, Él es nuestra fuerza. Entonces seremos capaces de soportar el dolor de perder esa amistad, pero primero Dios. Burlas en la casa, primero Dios. Te hacen a un lado y todo el mundo se ríe de ti, primero Dios. Que ya tus hijos los están echando a un lado porque ya nadie los invita a cumpleaños ni a nada, ¿qué importa? Primero Dios. Pero si eso te empieza a entristecer, es que ya mis hijos en el colegio, todo el mundo se burla de ellos porque el niño dijo que quería ser santo. No, mijito, eso no lo diga, duro. Eso guárdeselo para usted. ¿Para qué lo estás preparando? Deja que afronte la burla. Enséñale a afrontar la burla. Por el contrario, si se acobarda porque se burlan, dale tu valor. Así como hizo la mamá de esos 7 que en el Antiguo Testamento, la de los Macabeos, y ella animó a cada uno de sus hijos y al último sí que le dio valor. Así hay que hacer. Y nosotros igual prepararnos, y Jesús empieza el entrenamiento, ¿no? Él empieza el entrenamiento con cada uno. Si eres fiel en eso pequeñito, te va dando más gracia y te va haciendo más fuerte para otra cosa mayor. Y fuiste fiel, entonces ya te triplicó para otra más fuerte. En uno de los volúmenes lo explica, pero si en la primera, al primer soplo así, que te hace el perro ese bravo que habla de Luisa, al primer ladrido y te tiró, ya te pones a temblar y mejor no voy, es que ya no volví porque es que en mi casa, no, es que me la tienen montada, no, es una cantaleta todo el día, entonces yo por eso dejé de ir al catecismo, es que yo por eso dejé de esto, ya, ahí pierdes la gracia y ya no vas a ser capaz de lo grande, porque no fuiste fiel en las persecuciones pequeñitas que Dios te puso en el camino. La cruz. Y el último capítulo, para ya terminar, hoy solo alcanzamos a ver esto, el volumen 4, capítulo 99, quien vive a la sombra de Jesús debe vivir su misma vida. Hija mía, quien vive bajo mi sombra es necesario que viva mi misma vida, pues si es un solo cuerpo. ¿Cuál vida viven los ojos de Betty? La vida de Betty. No van a vivir la de Judith. Y somos miembros del cuerpo de Cristo, pero no queremos vivir la vida de Cristo. Que fíjense que es una incoherencia y la vida de Cristo es vida divina. Y haciendo así, no hace sino acrecentar un perfume más y distinto a todo lo que hice en mi vida, de manera que perfuma el cielo, toda la iglesia, claro, porque es una unidad, y hasta los mismos malos sienten aspirar este perfume celestial, tanto que todos los santos no son más que otros tantos perfumes, y lo que más alegra a la iglesia y el cielo por ser distintos entre sí. No solo esto, sino que a quien trata de continuar mi vida realizando lo que hice, si acaso no puede, pero al menos con el deseo y con la intención, yo lo tengo en mis manos como si estuviese continuando mi vida en dicha alma, y no como cosa pasada, sino como si viviera al presente. Y esto es un tesoro en mis manos, que redoblando el tesoro de todo lo que llevé a cabo, lo dispongo para bien de todo género humano. Entonces, ¿tú no quisieras ser uno de estos? Es la repercusión que tienen todos nuestros actos en el cuerpo místico. Un acto bueno, así yo lo haga encerrado en el baño de mi casa, que nadie me vio, ese acto bueno tiene una repercusión en todo el cuerpo de Cristo, aún en aquellos miembros que están gangrenados o muertos por el pecado. Hasta ellos llega la fuerza de ese bien que yo realicé. Entendemos por bien no solo la obra buena externa, sino la obra buena realizada con una intención pura, que es la gloria de Dios, no mi gloria. Porque si yo realizo obras buenas externas, como un acto de caridad, un acto de virtud, pero en mi interior no hay una pureza, no es una obra buena. Ya cuando hablemos de obra buena, ya estamos entendiendo
las que se hacen para la gloria de Dios. Imagínense, perfuma todo el cuerpo. Es como que te inyectaron una vitamina y todo el cuerpo se siente fortalecido y hasta las células que ya están medio muertas empiezan a cobrar vida por esa vitamina que la obra buena repartió por todo el cuerpo. En el mismo volumen 4, el capítulo 179 nos habla de 179. Igual de esta ruptura en la unidad de la iglesia. Luisa dice, me encontré al lado de un jardín que parecía ser la iglesia, junto al cual había personas que al parecer maquinaban un atentado contra la iglesia y el Papa. En medio de estas estaba nuestro Señor crucificado, pero sin la cabeza. ¿Quién puede decir la pena y el disgusto que daba ver su sacratísimo cuerpo en ese estado? Y comprendía que los hombres no quieren a Jesucristo por su cabeza, y como la iglesia lo representa en esta tierra, tratan de destruir al que hace sus veces, lo que está pasando hoy. Después me encontré en otro lugar donde vi otras personas que me preguntaban, ¿qué dices tú de la iglesia? Y yo dije, la iglesia será siempre iglesia. A lo más podrá bañarse en su propia sangre, pero este lavatorio la hará más bella y gloriosa. Ellos, al oír esto, dijeron, eso es falso. Llamemos a nuestro Dios y veamos qué dice. Entonces salió un hombre que superaba a todos en altura, con una corona en la cabeza, y dijo, la iglesia será destruida. No habrá celebraciones públicas, a lo más alguna oculta, y la Virgen no será reconocida. Yo al oír esto dije, ¿y quién eres tú que osas decir esto? ¿No eres acaso la serpiente condenada por Dios a arrastrarse en la tierra? Y ahora te atreves a tanto que te haces creer rey, engañando a las gentes. Te ordeno hacerte conocer lo que eres. Mientras decía esto, de alto que era, se hizo bajo, tomó la forma de serpiente y hecho un relámpago se precipitó abajo y yo volví en mí. Es una profecía de todo lo que se quiere dar. La iglesia es santa. ¿Qué es lo que hace a la iglesia santa? La iglesia no puede dejar de ser santa, porque ¿cómo va a ser santo la cabeza y el cuerpo no? Si es una unidad. Si decimos a Dios santo, santo, y la iglesia es la esposa, ¿cómo no va a ser santa? Jesús se entregó a la iglesia para santificarla. Decir que la iglesia no es santa es decir que la obra de Cristo fue vana. Cristo unió a sí mismo a la iglesia, la hizo un solo cuerpo con él. Es que ese misterio es muy bello. Por eso entender el misterio del matrimonio desde el misterio de la unión con Cristo, con la iglesia, es bellísimo porque da una luz, la hizo un solo cuerpo con él. Dios nos hizo un solo cuerpo con él. La llenó del don del Espíritu Santo para la gloria de Dios. ¿No puede ser la iglesia santa? La iglesia es pues el pueblo santo de Dios y sus miembros son llamados santos. ¿Y cuánto hemos perdido de esta verdad, que hoy la palabra santa es tan extraño en nuestro vocabulario y tan lejos de nuestros ideales, de nuestros esfuerzos, de nuestros propósitos? ¿Quién desea así pero con fuerza? Y un deseo que no es solo sentimiento, es un deseo que es acción, es un deseo que es esfuerzo de que sus hijos sean santos, y han hecho todo lo posible para eso. Hoy se hace todo lo posible para que los hijos sean buenos profesionales, buenos trabajadores, pero se ha hecho el esfuerzo para que sus hijos sean santos, y todo desde que nacen va encaminado a eso, o eso apenas es un barniz ahí por los laditos. Es que yo les digo, si realmente en el corazón de un padre, sobre todo de los que tienen hijos todavía educándose, está realmente el deseo fuerte de la santidad, los sacaban de los colegios en donde están y empezaban a educarlos hacia eso. Porque ¿qué les enseñan los colegios? Ni les hablan de la santidad. Si hablan de santidad se ríen, y todo lo que les enseñan y todo lo que programan, en su mayoría está bien lejos de la verdadera santidad, porque mezclan una cosa con otra. Por un lado les dan clases de religión y les celebran misa y les preparan para la primera comunión, y por otro lado fomentan la vanidad, el orgullo, la competencia, la ambición. ¿Qué camino de santidad es ese? No lo hay. Es solo una apariencia para que digan que
que se habla de Dios, para que digan que se les enseña a Dios, pero no hay camino a la santidad. La iglesia está santificada por Cristo, por Él y con Él. Ella es santificadora. De ahí los sacramentos. Toda acción de la iglesia es una acción santificadora. Todas las obras de la iglesia se esfuerzan en conseguir la santificación de los hombres. Ya lo veíamos en el numeral anterior. Toda obra de la iglesia que no vaya camino a la santidad es falsa. O sea, está la iglesia desviada de su objetivo. En la iglesia es en donde está depositada la plenitud total de la salvación. Corrijo, no es la iglesia, es ese grupo de la iglesia que está lejos de su objetivo. Porque la iglesia en sí misma, ese es el camino a la santidad. Pero fíjense que qué poco se habla de esto, ¿verdad? La emisora católica, ¿de qué debe hablar? ¿Para qué debe preparar? ¿Los programas a qué deben estar dirigidos? A la santidad. Si no, ¿cuál es el objetivo? Un canal de televisión, ¿a dónde debe dirigir a sus televidentes? Católico, a la santidad. Y todo debe estar preparado para eso. Desde los diferentes puntos, la santidad. Y cualquier obra de la iglesia, en cualquier campo, de salud, de educación, de obra social, lo que sea, si no, anda mal. La iglesia ya en la tierra se caracteriza por una verdadera santidad, aunque todavía imperfecta. ¿Por qué está imperfecta? Por sus miembros. Porque los miembros todavía no tienen en su vida la estatura del Cristo total, ¿sí? Todavía no está Cristo perfecto en ellos. Van camino hacia la santidad. Por eso la iglesia no es santa en sus miembros, no es santa plenamente en sus miembros. Lo es en su cabeza y en su alma, en su espíritu. ¿Cuál de es el afán? De que toda la iglesia alcance la santidad. Porque miren, es como un cuerpo deforme, ¿sí? Que hay unos miembros así chiquiticos, les falta crecimiento, les falta robustecerse hasta que ya todos los miembros alcancen su tamaño normal y su forma normal. Entonces el cuerpo se verá bello, armonioso. Y a los que por misericordia de Dios hemos logrado tener un poco más de conocimiento de esta verdad, tenemos una mayor responsabilidad de trabajar para que todo el cuerpo alcance su armonía y su desarrollo total. Esa es la gran responsabilidad nuestra. Todos los cristianos están llamados, cada uno por su propio camino, a la perfección de la santidad, cuyo modelo es el mismo Padre. La caridad es el alma de la santidad. La caridad dirige todos los medios de santificación, los informa y los lleva a su fin. Recordemos que es la caridad, porque a veces esto se lee y se interpreta mal. ¿Qué es la caridad? El amor a Dios. Recibirlo y de devolverlo. Darle a Dios el amor que Él merece. Un amor divino. Por eso dice Jesús, enséñenles a todos la verdadera vida del amor. Mientras eso no esté, no habrá ni principio ni sombra de santidad en una vida. Lo dice Santa Teresita de una manera muy hermosa. Comprendí que la iglesia tenía un cuerpo compuesto por diferentes miembros. El más necesario, el más noble de todos no le faltaba. Comprendí que la iglesia tenía un corazón y que ese corazón estaba ardiendo de amor. Comprendí que el amor solo hacía obrar a los miembros de la iglesia, solo el amor. Que si el amor llegara a apagarse, los apóstoles ya no anunciarían el evangelio, los mártires rehusarían verter su sangre. Comprendí que el amor encerraba todas las vocaciones, que el amor era todo, que abarcaba todos los tiempos y todos los lugares, en una palabra que es eterno. Entonces ella concluye, por eso, en el corazón de mi madre la iglesia yo seré el amor. Esa es frase de Santa Teresita. En el corazón de mi madre la iglesia yo seré el amor. ¿Y saben que esa es la vocación de los hijos de la divina voluntad? Ser el amor, ser esa piel, porque Luisa le pregunta a Jesús, ¿y qué puesto ocupan los hijos de la divina voluntad en el cuerpo místico? Dice, son la piel. ¿Por qué la piel? La que cubre todo el cuerpo. Y esa piel es la que le lleva a todo el cuerpo el torrente sanguíneo. Aquí hay un médico que nos lo explica mejor, ¿sí? Todo, el oxígeno, todo, lo protege, lo cubre, lo alimenta. La piel lo hace todo. Incluso la piel se rompe e impide que llegue esa ruptura a la parte más interna del cuerpo, que son los miembros, que no se enfríe, le mantiene el calor. Es bellísimo. Ese es nuestro oficio, ¿sí? Mantener
recorrido, esa unión con todos los miembros del cuerpo. Cristo, que es la cabeza, no conoce el pecado. Sin embargo, fíjense, se hizo pecado, ¿no? Para devolverle a su cuerpo la santidad. Y ese mismo Cristo va purificando y buscando la conversión y la renovación de sus miembros. Todos los miembros de la iglesia, incluso sus ministros, deben reconocerse pecadores. En todos, la cizaña del pecado todavía se encuentra mezclada con la buena semilla del evangelio hasta el fin de los tiempos. Esta es la verdadera humildad. Entonces, cuando uno se reconoce pecador, no juzga. No tiene el valor de juzgar, no tiene el valor de criticar, no tiene el valor de señalar, porque dice, ¿y con qué autoridad yo digo si yo cuántas cosas peores he hecho? Entonces, más bien, cuando hay en el fondo del corazón la conciencia de la verdad, se vuelve el alma misericordiosa, más que un tribunal, más que un juez, se vuelve un Padre misericordioso. La iglesia pues congrega a pecadores alcanzados ya por la salvación de Cristo, pero aún en vía de santificación. La iglesia es santa, aunque abarque en su seno pecadores, porque ella no goza de otra vida que de la vida de la gracia. Sus miembros se alimentan de esta vida, se santifican. Si se apartan de ella, contraen pecados y manchas del alma que impiden que la santidad de ella se difunda radiante, por lo que se aflige y hace penitencia por aquellos pecados, teniendo poder de librar de ellos a sus hijos por la sangre de Cristo. Aquí se encuentra un gran sentido al dolor porque cuando uno recuerda que es miembro del cuerpo místico de Cristo, encuentra una fuerza para sufrir. Primero, dice uno, yo soy un pecador, todavía a mi ser como miembro de Cristo le falta embellecerse mucho, Dios me está haciendo cirugía para darme la belleza que necesito. Entonces, me meto al taller de la cruz y del dolor, ya vimos que es el único camino. Segundo, al mismo tiempo, porque Dios hace siempre los negocios al por mayor, al mismo tiempo, mi dolor y mi cruz y mi sufrimiento está dando fuerza y vigor y belleza a otros miembros, porque Dios, ya le digo, le gusta trabajar así en grande. Este miembro tiene que sufrir dolor para que estos otros miembros se mejoren. ¿Cómo negarme? ¿Cómo negarme? ¿Cómo quejarme? ¿Cómo lamentarme? ¿Cómo protestar? No, venga a nosotros tu reino de dolor, tu reino de cruz, tu reino de sangre, que fue el mismo reino de Cristo. Al canonizar a ciertos fieles, ahora vamos a ver lo que es la santidad pública, es decir, al proclamar solemnemente que esos fieles han practicado heroicamente las virtudes y han vivido en la fidelidad de la gracia de Dios, la Iglesia reconoce el poder del Espíritu de Santidad que está en ella y sostiene la esperanza de los fieles, proponiendo a los santos como modelos e intercesores. Los santos y las santas han sido siempre fuente y origen de renovación en las circunstancias más difíciles de la historia de la Iglesia. Siempre, algún día Dios nos dará la oportunidad de poder hacer ese estudio que hemos tenido muchas ganas, de ir estudiando la historia de la Iglesia con la historia de los santos, e ir viendo cómo en cada época, ante la situación específica que se vivía en esa época, Dios suscita santos para esa situación, que iluminen esa situación. Es como ha ido a la par la santidad de la Iglesia con la historia de la Iglesia. Por eso dice, han sido siempre fuente y origen de renovación en las circunstancias más difíciles de la historia de la Iglesia. La santidad de la Iglesia es el secreto manantial y la medida infalible de su laboriosidad apostólica y de su ímpetu misionero. El Espíritu Santo nunca se ha separado de la Iglesia, nunca ha dejado de darse en plenitud. Lo que pasa es que es como si uno pusiera una vitamina y solo unos pocos miembros la absorben, ¿no? Esos miembros reciben todos los efectos de la medicina, pero los otros no cogieron la medicina y quedaron lo mismo. Eso pasa con los santos. Unos la aprovechan y alcanzan su vigor, su estatura, su hermosura, su armonía, y esos embellecen al cuerpo, pero a otros todavía les falta. Entonces se va equilibrando. La Iglesia en la Santísima Virgen llegó ya a la perfección, sin mancha ni arruga. María es la Iglesia ideal, bella, hermosa, armónica,
perfecta. Lo que María es lo que nosotros tenemos que llegar a ser. Hacia allá camina la iglesia. En María está el futuro de lo que la iglesia tiene que ser. Por eso es modelo de todo creyente. Esa es nuestra meta, María. Ser Jesús, ser María. En cambio, los creyentes se esfuerzan todavía en vencer el pecado para crecer en la santidad. Por eso dirigen sus ojos a María. En ella la iglesia es ya enteramente santa. Vamos a dejar por hoy hasta ahí, hasta el numeral 829. Ya las otras dos características la estudiamos, hoy es 4, ¿no? 7. Bueno, como en diciembre no tuvimos catecismo, las invitaba al próximo sábado, 14, a terminar para igualarnos un poquito en los catecismos. Entonces estamos invitando el próximo sábado y ya luego sí seguimos cada mes. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En la voluntad de Dios.